buenas tardes a todos y todas quien nos escuchan esta tarde calurosa de Santiago. Muchas gracias por vuestra presencia y también muchas gracias para las invitadas que tenemos hoy. Esto corresponde a la segunda sesión de un ciclo que hemos iniciado la semana pasada sobre acceso a derechos y migración y no discriminación de las personas migrantes. En esta oportunidad, cuando pensamos en esta actividad, en estos términos, la idea era que la segunda sesión estuviera centrada en Chile, en la realidad nacional, los problemas, los desafíos en cuanto a la protección jurídica de las personas migrantes, independiente de su condición irregular o regular migratoria, puedan presentar. ¿Qué respuestas tienen desde de la justicia, desde las instituciones que tienen como misión la protección de derechos humanos y fundamentales? Para ello, entonces, en esta tarde contamos con 3 exposiciones de 3 personas que en distintas áreas y roles de alguna forma están vinculados también al tratamiento, digamos, del jurídico de la migración en Chile. Empezaremos nuestra presentación y paso a presentar cada una y cada uno de nuestros invitados. Empezaríamos, con Consuelo Gil, que es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Tarapacá, abogada regional de Arica y Parinacota, y pertenece y trabaja, y en esa calidad también está presente esta tarde por el Instituto Nacional de Derechos Humanos desde el 2013 hasta la fecha, trabaja en esta institución. Además es abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Arica en 2015, y también integró salas de la Corte para decisión de cuestiones que conoce la misma Corte y redacción de fallos. La segunda exposición estará a cargo de Imai Ortiz, quien también es abogada de nuestra Casa de Estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es abogada del Servicio Nacional de la Mujer, del programa de violencia intrafamiliar y abogada jefe de programas de reformas legales entre los años 93 al 2001, fue fiscal adjunto del Ministerio Público de la Quinta Región de Valparaíso de 2003 hasta la fecha. También integró, digamos, la Fiscalía Local de Viña del Mar con especialidad en delitos sexuales en el año 2003 a 2005, fue fiscal adjunto jefe en las fiscalías locales de Quilpué, Viña del Mar y Quillota, con especialidad en delitos de tráfico de drogas y crimen organizado y responsabilidad penal de adolescentes entre 2005 y 2009. En la actualidad es directora de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional desde marzo del 2019 hasta la fecha. Y finalmente, la tercera exposición está a cargo de Francisco Bustos, quien también es un abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, magíster en Derecho por la misma Casa de Estudios y magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Diego Portales. Investigador del Observatorio de Justicia Transnacional de la UDP, académico y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y integrante de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile a cargo de la profesora María Emilia Tillú. Y además es abogado en el estudio Caucoto Abogados. Estas 3 presentaciones tendrán una duración más o menos de 15 minutos y a continuación habrá una sesión, comentarios por parte de la profesora profesora Liliana Galdames, quien es investigadora titular de nuestro proyecto ANID, CONICIT,
sobre migraciones contemporáneas y también es profesora asociada de nuestra casa de estudios vinculada a los temas de derechos humanos y particularmente al tema de las migraciones y su tratamiento jurídico en el sistema interamericano y en China. Y después habrá una ronda de preguntas. Así que sin más demoras les doy las bienvenidas a todos y todas. Agradezco muchísimo la participación de nuestros invitados e invitadas y paso entonces la palabra a Consuelo Gil, quien entiendo que tendrá también una presentación en PowerPoint para compartir con nosotras. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero agradezco la invitación a la profesora Eliana Galdame, a la profesora Rita Laye, para poder compartir un poco la experiencia de lo que ha sido la litigación un poco en la frontera respecto de la situación de migrantes. Voy a compartir esta presentación. Entonces, como les decía, la idea es compartir cómo ha sido nuestra experiencia desde una oficina bastante pequeña que se creó recién en el año, a finales del 2015, que estamos trabajando en atención de migrantes, incluso desde antes, pero con la instalación de la oficina recién a partir de 2015. Nosotros somos un equipo pequeño en todas las oficinas regionales, como 3 profesionales, entonces nuestro trabajo en realidad es bastante limitado y sí compartido por otras organizaciones que trabajan en estos temas en la región, como el Servicio de Jesuitas Migrantes, FASIC, y también en las universidades que brindan desde Santiago protección a personas que se encuentran en nuestra región. Primero quisiera compartir con ustedes cómo hemos podido dividir para la atención de las personas con los problemas migratorios en 4 periodos. Desde un primer periodo que va desde el año 2013 en adelante, donde hay una migración colombiana que se permitía el ingreso con visa de turismo, y una dominicana que requerían visa consular, por lo tanto de partida ya empiezan a enfrentar el problema del ingreso por la exigencia de esta visa consular y tienen dificultades para poder ingresar. Esto es por la frontera Tacna-Arica, por el Perú, y también en menor medida por la frontera de Pisiga, Bolivia, con Colchane, Chile. En las personas que requerían la visa consular, como tenían dificultades para accederla, ya empiezan a buscar, ¿no es cierto?, organizaciones o personas que los traigan de forma irregular al país, con lo cual ya se empieza a detectar la presencia de estas organizaciones internacionales de tráfico de migrantes. En este mismo periodo, por la región metropolitana, había un ingreso masivo de haitianos por el aeropuerto de Santiago como turistas. Como les decía, en este periodo se empieza a detectar la existencia de unas organizaciones internacionales, ¿no es cierto?, un grupo delictivo transnacional. Entonces, así como tras poder de haber entrevistado a la Fiscalía Regional a más de 200 víctimas, es que durante el año 2018 se llevó a cabo un juicio donde se extraditó a parte de esta organización transnacional, quienes llegaron en distintas oportunidades, por lo tanto se tuvo que hacer 2 juicios bastante largos cada uno, donde comparecieron de estas 200 víctimas quien se entrevistó por la Fiscalía Regional, 58 víctimas, y las personas, miembros de esta organización transnacional, que estuvieron 6 en juicio, fueron condenados por el delito de tráfico ilícito de migrantes agravado y también por asociación ilícita con penas bastante importantes, algunas cuando en caso de uno de ellos que era reincidente específico, se llegó hasta 20 años. Lo interesante que podría resaltar de esta experiencia fue en el fallo de que por primera vez, por lo menos que hubiera conocido, creo que fue la primera vez que un fallo de un tribunal chileno reconoce y se refiere al principio de universalidad. Habla de que la ley chilena es aplicable para juzgar hechos que afecten ciertos bienes jurídicos considerados de máxima relevancia, internacionalmente protegidos y que son patrimonio de todos los estados. Pues lo que se busca es que estos delitos cuya
dañosidad es aceptada a nivel universal por prácticamente todos los estados de la comunidad mundial, dado que se trata de ilícitos que atentan contra bienes jurídicos de una manera brutal o derechamente afectan los derechos humanos más fundamentales, sus autores no encuentren lugar donde puedan evadir la persecución penal y el juzgamiento de lo mismo. Todo esto a partir de que se cuestionó la jurisdicción de los tribunales chilenos para conocer un delito que habría tenido su principio de ejecución en otro país. Entonces fue muy interesante ese fallo del Tribunal Oral en lo Penal en los autos 291 del año 2018, en ese sentido que por primera vez asienta también este principio de universalidad respecto a este tipo de delitos. En un segundo periodo, más o menos del 2016 al 2019, empieza un ingreso masivo de inmigrantes venezolanos como turistas. Pero poco a poco se fueron empezando a restringir su ingreso, exigiéndoles bolsas de dinero, que por cierto no tenían, hasta que en junio de 2019 se impone de un día para otro la visa de responsabilidad democrática, quedando de un día para otro una importante cantidad de personas que se habían desplazado incluso a pie desde su país en la frontera de Chacayuta, impidiéndoseles el ingreso, y luego de un tiempo de permanecer ahí, aproximadamente una semana y media, estas personas pernoctando en el aeropuerto, ahí vemos una imagen, se les devuelve, se les dice que no van a ingresar de ninguna manera, y las personas se devuelven a la ciudad de Tacna, donde también permanecen aproximadamente un mes tramitando esta visa de responsabilidad democrática en Tacna, acampando en las afueras del consulado chileno, para después de un tiempo este consulado efectivamente cerrarse y derivan a las personas a Lima. Entonces, con toda la vulneración de estas personas que tenían unas reglas de juego cuando salen de su país y se encuentran con esta situación. Después, bueno, ese fue un periodo muy agudo para el trabajo, teniendo a todas estas personas con niños alojando ahí a la intemperie en el desierto. Después un tercer periodo que podemos identificar del 2019 en adelante, donde frente a la negativa del Estado chileno de otorgar visas de responsabilidad y la negación de solicitudes de refugio, ¿no es cierto?, se acrecienta el tráfico ilícito de migrantes, porque ya no solo se impone la visa de responsabilidad, sino que además también nos encontramos con la negativa de acceder a proporcionarles el formulario para hacer presente su solicitud de refugio. Las personas lo solicitan en frontera, son negadas, sin ninguna explicación. Y por cierto, cuando en varios recursos nosotros expusimos esta situación, lamentablemente se decía por la Policía de Investigaciones que nunca las personas habían solicitado refugio en frontera. En este periodo, como se acrecienta, ¿no es cierto?, el tráfico de migrantes, nos encontrábamos casi día por medio con hallazgos de personas en el desierto y también grupos conducidos por traficantes o conocidos también como coyotes, por lo cual nosotros nos hicimos parte como querellantes en más o menos 23 casos de tráfico ilícito de migrantes agravados durante el periodo de 2019. Un cuarto periodo podríamos decir que es a partir de marzo de 2020, cuando ya las fronteras se cierran definitivamente por la pandemia, ¿no es cierto? Y por ello también los consulados dan por cerrados los procesos de visa de responsabilidad democrática. Entonces, con lo cual también se produce esta situación de que ya muchos migrantes habían venido al país, ya se habían asentado, estaban en trámites de visas transitorias y sus familias quedan con la imposibilidad de unírseles en nuestro país, principalmente los niños. Estas personas además se ven acrecentadas no solamente con migrantes de Venezuela, que venían desde Venezuela, sino que también
migrantes venezolanos que habían estado asentados en el Perú, en Ecuador, en Colombia, por la misma crudeza de la pandemia en esos países, deciden también migrar hacia Chile porque ya no encontraban trabajo, en fin. Entonces, esto más aún se mantiene, aumenta, ¿no es cierto?, el tráfico de migrantes, y esto se ve además recrudecido o obstaculizado también por la militarización, ¿no es cierto?, que se produce en la frontera Perú-chilena durante el 2020, y eso hace que las personas se deriven a tratar de ingresar por la frontera de Colchane, que es mucho más difícil de detectar, es mucho más amplia, ¿no es cierto? Y estaba por lo menos desprovista en ese momento de tanta presencia militar. Ahí vemos una imagen de cómo en nuestra frontera, ¿no es cierto?, la presencia militar, y abajo una imagen que fue un hecho muy dramático que ocurrió durante el año pasado, en que por coyotes engañados les dan un mapa falso a un grupo grande de migrantes, como de unas 15 personas que venían con niños, y ellos, en vez de acercarse hacia Arica, se adentran hacia la cordillera y se pierden en el desierto y caminan durante 2 noches o casi 3 días en esas circunstancias, quemando la ropa para poderse abrigar en la noche, en fin, y son detectados por un grupo de motoqueros en los cerros como en el hito 24, o sea, muy al interior. El hito 1 es en la playa, el hito 24 son muchos kilómetros hacia el interior. Realmente, si no hubieran sido encontrados estas personas por estos motoqueros, probablemente habrían arriesgado seriamente su vida porque ya no les quedaba agua, estaban desmayados los niños, una situación muy dramática, y los motoqueros sacaron a los niños en moto. Todos esos problemas se enfrentan en una zona, ¿no es cierto?, donde es un desierto, con muchas dificultades, muy arenoso, tiene muchos cerros y tiene todavía presencia de minas antipersonales que fueron plantadas durante el gobierno militar por conflicto con el vecino país del Perú, que bueno, se había comprometido Chile a sacarlas hasta el 2020, pero no hay noticias ciertas al respecto. Eso es como la historia un poco de estos últimos años respecto de lo que ha sido como el éxodo de migrantes, especialmente venezolanos. La problemática que nosotros hemos podido detectar de que estas personas han enfrentado es, como les decía, principalmente el tráfico ilícito de migrantes. Esto son organizaciones al principio peruanas con caminantes o coyotes contratados por estas organizaciones que en un principio, en los años 2015, eran peruanos, pero hoy día lamentablemente son jóvenes venezolanos que también, yo creo que incluso por la situación precaria en la que se encontraban en el Perú, empiezan a ser contratados por peruanos para ser guías, y son sorprendidos en Chile y sometidos, ¿no es cierto?, formalizados por este ilícito de tráfico de migrantes agravado. Durante el año 2020 y este año han habido, respecto de estos ilícitos, pocos juicios orales. Básicamente estos procesos se han terminado por juicios abreviados, donde los imputados han reconocido su responsabilidad y se les ha puesto una medida sustitutiva de expulsión del país, porque todos han tenido una pena inferior a 5 años, y están meses esperando también la expulsión por las dificultades que hay también para que se lleven a cabo estas expulsiones. Pero en su gran mayoría han terminado por juicios abreviados. Al respecto también quisiera comentar que lamentablemente solamente mi experiencia es que en el caso de la Operación Desierto, este juicio grande, se aplicó un protocolo que existe de actuación conjunta entre el DEM, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, que permite la regularización de la migratoria de las víctimas de tráfico. Solamente en ese caso vimos que fue posible regularizarla aplicando este protocolo.
pero hoy día no hemos visto nunca más en aplicación este protocolo ni regularización de las víctimas de tráfico ilícito de migrantes, no obstante que se han solicitado por los fiscales regionales, o por lo menos de la Fiscalía Regional de Arica, Parinacota. Hasta el día de hoy, ahora tenemos de nuevo un recrudecimiento de tráfico. En este mes de septiembre entraron 13 casos de tráfico ilícito de inmigrantes, y en lo que va de noviembre ya hay 3 o 4. Estos son grandes grupos familiares con niños que avanzan 30, 40 personas, cada uno de los hallazgos de tráfico. Bueno, otra de las dificultades que ha enfrentado la población migrante son, como les decía, las negativas a dar curso a sus solicitudes de refugio, ya sean fronteras o una vez derivados hacia la gobernación. Estas personas históricamente, antes de que la pandemia, se enfrentaban con una lista, con una espera, o sea, con citas para varios meses después, para recién ir a presentar o hacer su declaración primera para recibir el formulario. Francamente, nunca les entregaban el formulario, y las personas que solicitaban refugio después se negaba de que hubieran solicitado refugio. Entonces tuvimos que, para acompañar estas solicitudes de refugio, hacerlas por escrito. Asesoramos, aconsejamos a las personas a hacerlas por escrito, presentarse como para tener una prueba de que estaban solicitando refugio. Tampoco las recibían, tampoco las timbraban. Entonces tuvimos en un periodo que idear la figura de un notario que acompañara esta recepción de cartas de solicitud de refugio. Tampoco eran recibidas, y el notario certificaba en un acta de que habían concurrido con él 30 personas a solicitar refugio con su carta y no lo habían recibido. Y con estas actas del notario pudimos probar en los recursos de protección que interpusimos que no se les había entregado el formulario como señala la ley, que una vez que la persona solicita refugio debe entregarse el formulario, la persona debe llenarla, debe inmediatamente enviarla a la comisión de refugio, y ahí procede recién la evaluación, ¿no es cierto? Pero lo más importante es que a las personas se les privaba del derecho de tener un permiso, un carnet de identidad transitorio, ¿no es cierto?, y una visa temporaria por 8 meses prorrogable. Entonces, las personas permanecían durante un tiempo prolongado sin tener acceso a estos dos derechos que, según nuestra ley, debían tener derecho. Entonces, los recursos de protección que interpusimos en ese momento nos permitieron, ¿no es cierto?, sentar cierta precedentes. No siempre fueron acogidos en la Corte de Arica, pero sí en la Corte Suprema, y hoy día ya hay como una cierta unanimidad, que no habiéndose entregado el formulario una vez solicitado, con ello se vulneran los derechos y se acogen los recursos. Entonces creemos que esta litigación, que fue relativamente estratégica en el 2019, dio lugar hoy día a que las solicitudes de refugio ya no encuentren inconveniente, también a raíz de un pronunciamiento de la Contraloría con respecto a la actuación del Departamento de Migración, ha permitido que hoy día sí esto esté sucediendo con cierta facilidad, e inmediatamente se le dan estas solicitudes de refugio para poder ser llenadas por las personas y echar a andar el proceso. Esto también, en este sentido, colaboró un programa de ACNUR y INDH que asesora a las personas solicitantes de refugio, y en este primer semestre se han atendido 1.435 personas en el primer semestre de este año, más su familia, para que quieren solicitar refugio, y en Arica ya hemos atendido 300 personas que quieren ser solicitantes de refugio, y tienen básicamente en este
en esta estación de, digamos, Arica, les damos más bien una orientación migratoria, porque vienen muy mal informados por los traficantes, pero estas personas van a solicitar refugio en sus lugares de destino, el resto del país, porque como requieren señalar un domicilio para el trámite, ellos como van a otras ciudades, nosotros solemos aconsejar que soliciten refugio en la ciudad donde se van a asentar, porque realmente en nuestra región las personas van de paso en un 90%, van al resto del país donde ya se encuentran generalmente ya miembros de su familia asentados en el país. Los recursos de protección por estas razones, básicamente como aquí en la sentencia que cito como ejemplo de la Corte de Apelaciones de Arica, ROL 693-2020, dice que básicamente habiéndose acreditado que no se han entregado los formularios para la tramitación de las solicitudes de refugio, a lo que está obligada la Gobernación Provincial de Arica, se ha vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley, actuando en contravención a ella, por lo tanto se acoge la acción constitucional. Básicamente, más o menos todas son en el mismo sentido, y la Corte Suprema de igual manera establece, y cito aquí un considerando de una sentencia de la Corte Suprema, el ROL 14.020-2019, que dice que la legislación ha establecido una serie de derechos en favor del extranjero solicitante, consistentes fundamentalmente en la garantía de no devolución a su país y la no sanción por su ingreso irregular desde el momento en que se solicita, ¿no es cierto?, o que se accede al formulario de solicitud de refugio, y dice que no habilita a la administración para calificar en aquel momento el mérito de la pretensión. Esto es un poco porque se les hacía siempre un examen de preadmisibilidad, una entrevista corta por el funcionario de migraciones, y le decía inmediatamente: no, usted no tiene derecho a refugio, sin haberlo pasado a la comisión, sin haber hecho una entrevista por una persona especializada. Entonces, por eso la Corte también Suprema ya tiene más o menos una jurisprudencia unánime al respecto, y ha acogido todos estos recursos de protección. Otro de los temas que enfrenta la población migrante son la irregularidad migratoria y las órdenes de expulsión. Todas las personas que han ingresado irregularmente, entonces al paso de un tiempo, se produce una orden de expulsión, ¿no es cierto?, emanada del Ministerio del Interior, de la Intendencia, y nosotros hemos presentado numerosos recursos de amparo y todavía lo estamos haciendo, y básicamente el argumento es que la orden de expulsión se basa en un ingreso irregular, en un ingreso clandestino, que solamente consta en un parte policial, porque en la misma orden de expulsión se expresa que la Intendencia se desistió después de la denuncia del ingreso irregular, y el Ministerio Público decidió no perseverar, o sencillamente hay un sobreseimiento definitivo del delito de ingreso irregular. Entonces las Cortes han dicho que el parte policial no es fundamento como para acreditar que efectivamente el ingreso irregular haya ocurrido, y por lo demás que en la mayoría de los casos existe un sobreseimiento definitivo, o por lo menos una decisión de no perseverar. Entonces ha considerado de que estas órdenes de expulsión carecen de fundamento. Aquí hay una sentencia, me parece que de la Corte Suprema, ROL 28.651-2021, dice que el hecho de haber formulado la autoridad competente los correspondientes requerimientos en contra de los amparados para enseguida desistirse de ellos, extinguiéndose consecuencialmente la acción penal hecha valer y luego decretar sus expulsiones del país, requiere de una carga argumentativa superior a la meramente formal, como la expuesta en las decisiones atacadas, que se fundan únicamente en las disposiciones legales y reglamentarias que cita, y así como en las circunstancias no controvertidas del ingreso de los mencionados al territorio nacional por un paso no inhabilitado. Entonces, estos recursos de amparo también han sido acogidos,
y las órdenes de expulsión dejadas sin efecto. Más sin embargo, se dejan sin efecto las órdenes de expulsión, pero ello no implica la regularización migratoria, porque por el ingreso ilegal siguen sin tener posibilidad de acceder a una visa. Entonces las personas, lo que les queda es recurrir, ¿no es cierto?, en una facultad extraordinaria que tenía el subsecretario del Interior para poder regularizar su situación, y lamentablemente esas solicitudes o cartas que envían los migrantes pasan 1 año y medio y no se contestan. O a veces se contestan diciendo que debe. Conozco un solo caso en que se ha contestado después de 2 años, que dice que debe recurrirse a las facultades extraordinarias del subsecretario que estén de una disposición, no obstante que se ha recurrido precisamente señalando esa disposición para solicitar esta regularización extraordinaria. Entonces, la situación de las personas sigue estando, no tienen orden de expulsión, pero no tienen una situación migratoria regular. Entonces, básicamente, decimos las órdenes de expulsión, los tráficos y las negativas de las solicitudes de refugio, que hoy día, por lo menos ya en ese sentido, han estado fluyendo mayormente. También tienen otros problemas, ¿no es cierto? Básicamente, yo creo que salud no se ha visto no es un tema de tanta afectación para la población migrante irregular, toda vez que tienen acceso a atención del embarazo, urgencia, y bueno, han accedido a la vacunación. Y los niños también tienen acceso a salud. En vivienda, lamentablemente en nuestra región, la población migrante irregular se ha tenido que reducir o asentar en una especie de gueto, que es una zona contaminada por polimetales, el triste, célebre contaminación de polimetales causado por una importación de Suecia. Bueno, esto es un gueto en el Cerro Chuño, lamentablemente allí han tenido que ir a parar en unas casas que estaban desocupadas, que habían sido desalojadas, pero no demolidas. Entonces, la población migrante se ha asentado ahí con muchas dificultades, porque incluso el año pasado la empresa Aguas Andinas le cortó el agua, lo que motivó recursos de protección, los acogieron, pero todavía no se logra que se conecten las matrices nuevamente y que tengan agua potable, y están recibiendo agua en aljibe. Yo quisiera relevar por último la situación de los niños. Creo que los niños están en una situación bastante precaria, peculiar, porque ellos son titulares de derecho, y ellos hoy día siguen la suerte de los padres. Y en los ingresos irregulares, cuando se detecta un tráfico ilícito de inmigrantes, los niños no son contabilizados, no son registrados. En ninguna parte policial se menciona a los niños, en ninguna parte se menciona a los niños ni se registran. Esos niños están irregular, pero nadie sabe ni se han registrado que están en Chile. Probablemente el único dato lo pueda proporcionar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que les permite acceder a educación, no obstante la situación irregular de sus padres. Pero no sabemos cuántos niños hay aquí en esta situación. Y creemos que esto debería tratarse de una forma diferente, porque ellos son titulares de derecho. Ellos tienen derecho a tener una cédula de identidad, a tener acceso a ciertas cosas que se les priva por carecer de documentación. Y hoy día nos encontramos además con que los padres que ya han obtenido permanencia definitiva puedan traer a sus hijos, pero solamente los pueden traer si tienen visa de responsabilidad democrática, y no pueden acceder a la visa de responsabilidad democrática porque Chile hoy día la tiene cerrada, y además porque para acceder a esa visa necesitan pasaporte. Ya sabemos las dificultades que hay en Venezuela para obtener un pasaporte, y además sin la presencia de los padres tampoco es fácil obtenerla, y tenemos conocimiento de que los niños también en Venezuela, que están alejados de sus padres, que se vinieron en primer lugar a Chile, están en una situación bastante dramática, pues por la misma pandemia, los abuelos
que quedaron a cargo de ellos, muchos están enfermos, en situaciones muy precarias económicas, o lisa y llanamente han fallecido. Entonces, hoy día la reunificación familiar entre estos niños que tienen dificultades para obtener sus papeles o visa para venir a Chile es bastante difícil y dramática. Y por otro lado, los niños que están en Chile están en una situación invisible y carentes de derechos, no obstante de ellos sí ser titulares de los mismos. Eso es lo que puedo compartir un poco de la experiencia que hay en nuestra región rápidamente. No sé si estuve bien con el tiempo. Muchas gracias, Consuelo. Aprovecho de presentarme. Mi nombre es Rodrigo. Soy asistente de investigación de la línea 2 del proyecto y voy a estar colaborando con la moderación de esta jornada. Te agradezco mucho tu presentación porque, como bien sabes, la semana pasada tuvimos el primer ciclo en que vimos las problemáticas sudamericanas y esta vez estamos viendo qué sucede en nuestro país, ¿cierto? Cómo enfrentamos a la migración, a la igualdad y al acceso a los derechos en Chile, y vemos un trayecto en que han habido distintos momentos y que sin duda también distintos grupos específicamente vulnerados por el sistema, y que ahí entra una doble discriminación muchas veces cuando son personas migrantes. Pero también vemos cómo los criterios de derechos humanos muchas veces entran en juego para ejercer una protección mayor de lo que se hace solamente en el sistema interno. Y eso es positivo y nos debe llamar a la reflexión en cómo un poco dialogan estos dos sistemas. Así que muchas gracias, Consuelo, por tu trabajo en general, también por tu expertise, por compartirla, y que va a ser sin duda objeto de estudio también por nuestra línea de investigación del proyecto. Siguiendo con las exposiciones, tenemos ahora a la siguiente ponente, que es Imay Ortiz. Ella es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Penal de la Universidad Católica de Valparaíso, abogada del Servicio Nacional de la Mujer, del Programa de Violencia Intrafamiliar y jefa del Programa de Reformas Legales de 1993 a 2001, fiscal adjunto del Ministerio Público de la Quinta Región de Valparaíso del 2003 a la fecha, o fiscal adjunto de la Fiscalía Local con la especialidad de delitos sexuales de 2003 a 2005. Y actualmente tenemos que es directora de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional hasta la actualidad, para recordar su exposición y que mientras se prepara. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a este taller seminario. Bueno, lo común es que cuando nos invitan o invitan a las instituciones a alguna actividad o seminario, o los representantes de esta institución puedan mostrar muchísimas cosas o hagan un gran esfuerzo por mostrar todo lo que tienen al respecto. Pero la verdad es que siendo el Ministerio Público, bueno, parte del Estado obviamente, no puedo no decir que como todo el Estado tenemos una deuda con los migrantes, como con probablemente otros muchos grupos de personas que están en situación de vulnerabilidad. Y esto es como parte de, bueno, si no tuviéramos esta deuda, probablemente los migrantes y otras personas en situación de vulnerabilidad no constituirían un conflicto, ¿no?, a resolver, porque precisamente es parte del problema esta invisibilidad respecto de este grupo de personas. Primero voy a partir contándoles un poco como la historia de la unidad que dirijo. Esta es una unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales. Es una unidad relativamente nueva, creo que la más nueva dentro de la Fiscalía Nacional, y surge como una transformación de la unidad de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales. Y el 2017, con la convicción del fiscal nacional de que tiene que ampliarse esta mirada de estos delitos, que no es solo una suma de delitos, sino que aquí hay algo mayor y además bajo el paraguas de los derechos humanos. Y por lo tanto se produce el tránsito de la mirada de la violencia intrafamiliar hacia la violencia de género, los delitos sexuales con una mirada también en una parte como manifestación respecto de las mujeres, la violencia sexual como una manifestación de la
violencia de género y respecto de niños, niñas y adolescentes, bueno, como parte también del disvalor que existe respecto de los niños de los niños, niñas y adolescentes en nuestra sociedad, bajo, digamos, el gran paraguas del concepto de los derechos humanos, pero que más bien nace el área de derechos humanos como enfocada a los delitos de violencia institucional, que en ese momento se cometen o se ve básicamente, de hecho, la modificación del 2016 de estos delitos está más bien mirando, y a pesar de que hay se amplía los sujetos activos, el tipo de funcionario público que puede cometer estos delitos, a otras personas, no solo a la policía o a las Fuerzas Armadas o Gendarmería, sino que se amplía también a los que se cometan al interior de los hospitales psiquiátricos, de los centros del Sename, etcétera, es decir, a cualquier funcionario público, cuando se den los contextos y los elementos de estos delitos deciden cumplimiento de sus funciones, pero se aloja básicamente ahí. Y lo que nosotros a partir del año 2019 lo queremos ampliar, y ahí está cómo ponemos la situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿A quién ponemos primero? Entonces, en ese momento eran probablemente en algún minuto y transversal, y con un análisis transversal, las mujeres privadas de libertad. Y vino el estallido social y cambian de alguna manera las prioridades. Entonces, hoy día nos encontramos con esta crisis migratoria, sin una mirada uniforme respecto de cómo permitimos el acceso a la justicia en las distintas áreas que tiene el Ministerio Público, que tiene la Fiscalía, es decir, cómo permitimos el acceso a la justicia de los migrantes que son víctimas de delito, y donde sí sabemos que hay una reticencia normal, no normal, no es normal, una reticencia explicable a recurrir a la justicia. Voy a referirme a la que conozco, que es el área penal, pero puedo entender que probablemente se da en todos los ámbitos de la justicia. Y nos encontramos con algunas cosas, ¿no? Ahora, lo primero es mirar la migración como algo nuevo, cuando no es nuevo, mirar también que hay migrantes y migrantes, y que aquí finalmente, como decía algún momento que me presentó, se intersectan, ¿no?, las distintas vulnerabilidades. Porque una persona migrante, además, si es migrante, si es pobre, si es migrante ilegal, si además es mujer, si además eventualmente viene de un pueblo vecino y pertenece a un pueblo originario, o es físicamente distinto a lo que pareciera ser como el común color de piel en nuestro país, porque yo creo que nos tendemos a ver de una forma que probablemente no sea tan como nos ven en otras partes. Y nos encontramos, bueno, tenemos migrantes que además hoy hablan otra lengua, y que además cumplen todas estas categorías de discriminación, y nos encontramos con tener que tomar medidas inmediatas para permitir ese acceso a la justicia. Por lo pronto, lo que nosotros tenemos y donde se ha regulado y de alguna manera se da algún estatuto protector a los migrantes es a partir de la regulación de los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes. Existe un oficio con criterios de actuación, pero está circunscrito o en la medida en que los migrantes son víctimas de los delitos que están regulados en los delitos de trata de personas en sus distintas modalidades y de tráfico de migrantes. Pero no hay particularidad en la medida en que son víctimas de otros delitos, y por lo tanto hay que usar los instrumentos o las herramientas en la medida en que además son parte o se intersectan distintas discriminaciones, por ejemplo en las mujeres. Entonces, en los casos de violencia de género, claro, hay una regulación cuando, además de ser mujer y vivir la violencia como una manifestación de la discriminación estructural que existe en la sociedad respecto de las mujeres, además son migrantes, eventualmente pueden ser migrantes ilegales, en algunos casos no hablan el castellano, son pobres, etc. Y ahí lo que hemos tenido que hacer andando en el camino, porque no hay una mirada uniforme, pero sí yo creo que no nos pilla tan desprevenidos en la medida en que hemos ido trabajando otras situaciones de vulnerabilidad, y finalmente lo que hay a la raíz
lo que está a la base, digamos, de toda esta situación de quedar en los márgenes del acceso a la justicia y del acceso a los derechos, está en un no ser visto y una discriminación estructural a todas las formas distintas de ser humano que no sean aquellas valoradas tradicionalmente, que ser hombre blanco, adinerado, etcétera, que ya es como, ha sido como archi repetida. ¿Y por qué yo digo que creo que la migración parece ser como algo novedoso? Se ha dicho muchas veces ya que somos un país de migrantes, que todos venimos de alguna parte, pero también no todas las migraciones son iguales. Hay mucha historia respecto de la migración alemana, de hecho es muy clarificador los discursos de lo que hay en el Congreso en esa época, a finales del siglo XIX, cuando se buscan migrantes, ¿no?, para poblar el sur de Chile, cómo se valora todas las características de los alemanes, y por qué eso serviría de alguna manera para mejorar lo que es ser chileno, ¿no?, con mucha valoración. Y ahí están, no los voy a aburrir con eso, pero están las actas del Congreso, también están los que señalan los presidentes de la época, cómo se fomenta esa migración de alemanes, italianos, que son las más italianos en el norte, si mal no recuerdo, concretamente en la cuarta región. Llega un grupo muy importante, donde es valorada, promovida, y donde además lo que se menciona específicamente respecto de la alemana es cómo esta migración tendría características que podrían mejorar el ser chileno, ¿no?, tanto como con cualidades, haciendo referencia tanto a lo físico como a las costumbres, valores, en fin, a las distintas formas de ser. Y después tenemos muchas migraciones y olas migratorias internas muy fuertes, que también de alguna manera son olvidadas, como la gran migración del campo a la ciudad, que comienza en la segunda mitad del siglo XIX, que es producto del cambio, bueno, de las bases productivas del país, que era fundamentalmente en la ganadería, en la agricultura, algo de ganadería también, pero la plata, etcétera, cómo se empieza a debilitar, cambia la matriz productiva y comienza una primera migración del campo a la ciudad, y después una muy tremenda, muy dolorosa, muy masiva, que es la migración del norte, de las ciudades salitreras hacia el centro, especialmente Santiago. Está muy bien documentado, ustedes lo pueden buscar, cómo llegan, pero grandes cantidades de hombres, mujeres y niños a las afueras de Santiago provenientes del norte, cuando comienzan a quebrar y comienza la gran crisis del salitre, que tiene también varias olas de crisis, ¿no? Y van llegando en distinta época, pero la más fuerte es la que se produce a partir de la segunda o finales de la segunda década del siglo XX. De hecho, la profesión de trabajo social se adquiere unos contornos distintos, porque primero está asociada de alguna manera más bien a la beneficencia o cuestiones como de salubridad, comienza a desarrollarse como una carrera y con la necesidad de profesionales que puedan permitir realizar estadística y levantar información que permita generar políticas públicas a raíz de esta migración interna que se produce sobre todo hacia Santiago del norte, que hoy día a veces vemos esta gran cantidad de familias venezolanas en las calles, en las plazas, etcétera. Bueno, algo muy similar y tal vez muchísimo más masivo ocurrió en esa época con la migración desde la ciudad salitrera al centro de Santiago. Entonces también tenemos como pareciera que esto fuera muy nuevo, pero no es muy nuevo tampoco. Una parte importante del norte de la ciudad de Santiago termina poblándose también a partir de este fenómeno. Pero volviendo un poco acá, bueno, nos pilla una vez más de sorpresa y nos encontramos con situaciones súper concretas, por ejemplo, en el lenguaje. Al no tener una regulación más allá de este oficio sobre el delito de trata de personas, que les voy a mencionar también, y el tráfico de migrantes, no hay una mirada de cómo más bien más completa, sino que algunas acciones específicas que surgen de la necesidad urgente de permitir este acceso a la justicia. Hay algunas medidas más buenas prácticas, más sistemáticas, como por ejemplo en la Araucanía, pero más propiamente tal en Arica, que tienen que ver más bien con la interculturalidad y con
el acceso a los pueblos originarios, pero en Arica se da la particularidad además que algunos de estos son también migrantes, o sea, son pertenecientes a pueblo originario, pero son también migrantes en la medida en que se mueven y algunos ingresan a Chile, en una cosa además bastante curiosa, porque los aymara continúan siendo aymara o continúan siendo quechua con independencia del país donde estén, ¿no? Ellos era un territorio que era común, las fronteras entre Chile, Perú y Bolivia son posteriores a su existencia como pueblo, como nación. Pero ahí podríamos encontrar algo, ¿no? que podría ser tomado también respecto de la migración. Lo que tenemos respecto de protección en otros delitos, especialmente en materia de violencia intrafamiliar, específicamente surge de ahí, pero también violencia de género, es la barrera idiomática con las mujeres haitianas que hablan creol. Fundamentalmente, algunas hablan francés, no todas, esta es una cosa además que tuve que aprender con la práctica, y les puedo contar de situaciones como concretas, esto es muy hacer desde soluciones concretas, pero que finalmente se convierten en políticas del Ministerio Público. Por ejemplo, hoy día tenemos en toda la Fiscalía, o deberían estar en todas las fiscalías, carteles y con cartillas de los derechos de las víctimas, así como hay en Mapuzungún, como hay en Rapa Nui, como hay en Aymara, en Quechua en el norte, en creol y en castellano, y también hay afiches y cartillas con los derechos de los imputados en creol. Pero eso no solucionaba también lo inmediato. Y voy a contar un caso concreto, es contar desde la experiencia, pero es una experiencia desde lo profesional y también para manifestar lo complejo que es, sobre todo además cuando sumamos a la migración y sumamos una serie de vulnerabilidad, de situaciones de vulnerabilidad, además la barrera idiomática. En la Fiscalía de Quillota había un número importante de comunidad haitiana, supongo que en todas las ciudades, o muchas ciudades, pero en Quillota en particular en algún minuto, y llegó a la Fiscalía una mujer muy desesperada, pero muy desesperada, y realmente no lográbamos entender. Y también desde la ignorancia. Entonces, algunos dijimos, el creol es como hablan francés, en Haití hablan francés. Y conseguir amigos que hablaban francés, y ella, yo le entiendo, o sea, lo que ella me dice, o sea, ella me entiende, pero yo no entiendo lo que ella me dice. Y por lo tanto, o sea, la solución en ese minuto, la Fiscalía estaba muy cerca de la plaza, fue ir a la plaza, buscar a alguien que hablara castellano y creol y traerlo a la Fiscalía. Y para poder entender qué es lo que nos estaba diciendo. Pero a partir de ahí, y luego comienza a hacer, probablemente pasó en muchas fiscalías también, un sistema de traductor. Cada fiscalía tenía una lista de traductores que permitía tomar la declaración, también acompañarles la audiencia. La Defensoría, por su parte, hizo lo mismo respecto de los imputadas y imputadas haitianas. En general, los delitos más comunes son los que son más comunes también en la comunidad chilena, que son los delitos de violencia intrafamiliar. No es que sea distinto en ellos, es más o menos lo más común también dentro de la comunidad de los habitantes del territorio, más bien. Y se estableció un sistema de listado de traductores para tener de manera inmediata, para poder también entender, o sea, para poder superar la barrera del lenguaje, permitir el acceso a la justicia en algo tan relevante, tan dramático, como la violencia de género, y también tuvimos algunos casos de delito sexual. Y luego después se implementó pero si ustedes ven, son como medidas de alguna manera sueltas respecto de todos, porque como habitantes del territorio, los migrantes están o pueden ser sujetos de distintos delitos, como todos. No solo la trata de personas y el tráfico de migrantes, que sí tiene una regulación especial. Pero donde yo además creo que tenemos que avanzar es cómo construir puentes. Sabemos que hay una cifra alta de los migrantes que son víctimas de delitos, sacando los delitos que ya mencioné, que tienen una regulación especial, porque además están muy entrelazados también con el fenómeno de la migración, pero todos aquellos delitos en que los migrantes pueden ser víctimas de delitos y eventualmente
eventualmente ya como un tema también de acceso de la Defensoría y eventualmente también imputados de los mismos delitos que somos todos los habitantes del territorio, pero tenemos el gran problema de mientras más aumenta la migración no regular o irregular, menos puentes tenemos, o sea, más para poder acceder a la justicia, porque por supuesto que ellos ven a la policía o ven a la fiscalía como eventualmente perseguidores de situaciones irregulares. Y por lo tanto, la inhibición yo creo que no está medida, no la podemos regular, pero la podemos aventurar y podemos presumir que debe ser mucho más alta que en la población del territorio habitual, que los nacionales o los que tienen residencia, respecto de todos los delitos. Ahora, si a eso sumamos las otras barreras que son propias de los delitos que nosotros tratamos como unidad, como es la violencia de género, como son los delitos sexuales, que ya tienen muchísimas trabas por la naturaleza misma de este tipo de delitos y por el tipo de fenómeno que hay a la base de estos delitos, que son normalmente relaciones de poder, siempre hay mucha demora en denunciar, etcétera. Además, si las que sufren estos delitos son mujeres, niños y adolescentes migrantes, aún más barreras que las ya propias de este tipo de delitos. Y por lo tanto, el gran desafío que tenemos como Fiscalía es poder construir o ampliar la red de protección que se le otorga a todas las víctimas, en especial de los delitos que son competencia de nuestra unidad, que tiene que ver con los delitos de violencia de género, violencia institucional y delitos sexuales, a la población migrante, de manera tal de poder construir nuevamente esos puentes. Tampoco tenemos cifras, o sea, en general no tenemos muchas cifras porque el sistema del Ministerio Público, que a veces nos piden, pero no fue un sistema creado para generar estadísticas. De hecho, el sistema se llama Sistema SAF, que es Sistema de Apoyo a los Fiscales, y su función tenía que ver eso, apoyar a los fiscales, o sea, es decir, ingresar determinado delito para que el sistema ayude al fiscal, por ejemplo, un robo, entonces habrá diligencia, o sea, una orden de investigar y se despliega un documento que es propio de ese tipo de delito, no generar estadísticas. Entonces también ha sido difícil, tampoco registra fenómenos, no registra contexto, porque no hay un instrumento de estadística. El sistema está en proceso también de migrar hacia un nuevo sistema que esperamos pueda recoger mucho más información. Y lo que les comento es como, por último en esta parte general, es a raíz, por ejemplo, de las víctimas del estallido social, que nosotros sabíamos que era muy importante registrar las distintas circunstancias que podrían hacer que una persona fuera aún más vulnerable a ser víctima de la violencia policial, en este caso del estallido social propiamente tal, y por lo tanto no había cómo saberlo, porque en Chile, teniendo carga. Vamos a esperar a que la profesora retome su conexión, que a veces va y a veces viene, así que Sí. son cosas que pasan en estos tipos de seminarios. Se cayó. Sí, debe estar reiniciando su conexión. Sí. Yo sugiero, Rodrigo, quizá podríamos, para esperar a Imai, pasar con Francisco, en lo que ella se suma, y cuando ella retome, le damos la palabra para que haga un cierre, ¿le parece? Ya, súper. Entonces vamos a ir con la tercera ponencia. Ya vamos a dejar en pausa el cierre de la profesora Imai. Y mientras les vamos a dar el pase a Francisco Bustos, que es, como ustedes ya saben, abogado de la Universidad de Chile, profesor de nuestra facultad. Así que le damos el paso, son 15 minutos. Perdón. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias también a quienes han hecho posible esta actividad, también a mis compañeras de panel, a Consuelo, a Imai, y les pido que me avisen cuando me queden un minutito para ajustarme al tiempo, más allá que yo he intentado hacerlo. Bueno, hoy día nos han pedido hablar en el contexto de migración, igualdad, acceso a derechos y de esta no discriminación de las personas migrantes, y creo que es muy, muy relevante pensar el contexto en que nos encontramos. Ya se han adelantado algunas cosas, pero creo que nunca está de más reiterar que este gobierno llegó explícitamente con una promesa de ordenar la casa, con una promesa de expulsar a muchas personas, y eso lo ha podido materializar
pese a los recursos judiciales que en algunos casos se logran interponer, creo que el gobierno lamentablemente ha cumplido su promesa explícita de entrar a vulnerar los derechos humanos de las personas. La legislación que tenemos hoy en materia migratoria es, más allá de que hay una nueva ley, en la medida que no se dicte el reglamento, sigue vigente este decreto ley 1094 del año 75, que es contrario a la idea de acceso de derechos, es contrario a la no discriminación, sino que más bien es un decreto ley que permite fuerte discrecionalidad y permite que se discrimine. De hecho, este es un decreto inspirado en concepciones propias de la Guerra Fría, que piensa en excluir a enemigos indeseables y que también en su oportunidad estuvo hecha en contra de chilenos, porque de acuerdo a la Constitución del 80, en su versión original, los hijos de chilenos nacidos en el extranjero debían avecindarse por al menos un año en Chile, es decir, este decreto 1094 estaba también hecho contra los hijos de exiliados, buscaba favorecer una migración económica y favorecía una fuerte discrecionalidad administrativa. También, en otro paralelismo, es bien inquietante, uno puede mirar la página del Museo de la Memoria, ver que los decretos de expulsión que se hacían en su oportunidad eran prácticamente iguales a los que se han seguido expidiendo los últimos 30 años y al día de hoy. Es decir, estos paralelismos yo creo que deberían hacernos reflexionar. ¿Y cuál es el problema de este decreto ley 1094? Que uno diría, bueno, es una pieza de museo institucional, la Guerra Fría pasó, pero lamentablemente, y esto lo hemos visto en los últimos años, es un muy eficaz caballito de batalla a la hora de las elecciones, a la hora de la discusión, el poder culpar a otros grupos, en particular grupos desfavorecidos, y entre ellos la xenofobia y los discursos contra personas migrantes están a la orden del día. Uno eso lo puede notar, por ejemplo, en el presidente Sebastián Piñera, que hasta antes de la elección donde ganó el presidente Donald Trump, él subía, digamos, retuiteaba a Hillary Clinton, y una vez que gana Donald Trump, él obviamente decodifica el mensaje, un mensaje que hemos visto en Víctor Orbán, un mensaje que vemos en distintos lugares, es decir, que hablar contra las personas migrantes sigue siendo, incluso para un gobierno impopular, una de las pocas ganadas a nivel político que puede tener. Y es por eso también que vemos constantemente al subsecretario Gali, al encargado del Departamento de Extranjería y Migraciones, descalificando a la Corte Suprema una y otra vez, llevando a cabo expulsiones, pese a que se les ha dicho en todos los tonos y de todas las maneras que los procedimientos que se siguen, de acuerdo al decreto de ley 1094, son ilegales y vulneran normas constitucionales y reglas de tratados internacionales. El tipo de discurso que vemos son discursos que sin abuso podemos calificar de racistas, digamos, basado en un sistema de dominación que postula una desigualdad entre los seres humanos, sea para provocar o para justificar explotación, castigos, persecuciones, y para racializar a hombres, mujeres y niños. Esto está, como también se dijo anteriormente, está anclado en las naciones históricas, donde siempre se favoreció algún tipo de migración por sobre otra, pero es explotado hoy día al asociar la migración con la delincuencia, al asociar la migración con la miseria e incluso con la pandemia. Hubo también otro discurso del presidente de la República dando a entender que el COVID había sido traído por personas que ingresaron por pasos no habilitados y no por chilenos o por turistas que estuvieron, que llegaron por el aeropuerto. Entonces, no hay oportunidad que se pierda para hacer este tipo de cosas. Y en el contexto en que nos encontramos, donde en los últimos años ha habido violaciones masivas de derechos humanos por 18 de octubre, donde el decreto ley 1094 sigue vigente y eso permite que se siguen llevando a cabo estas expulsiones a tal punto que el gobierno estaba tan seguro de lo ilegal de su actuar que empezaron a desarrollar los vuelos para que salieran a las 7 de la mañana o los días domingos o días muy tarde en la noche para que los tribunales no estuvieran funcionando. Es decir, la única manera de poder, o sea, estaban tan seguros de que era ilegal lo que estaban haciendo que llevaban a cabo sus operativos en horarios inhábiles para los tribunales de justicia, y eso llevó a que los tribunales tuvieran que habilitar un sistema de recepción y de tramitación de acciones constitucionales los fines de semana,
Creo que eso ha sido lo único bueno que uno podría sacar al limpio de todo esto. Creo que es importante mantener un sistema jurídico, pero pienso ahí que falta, y una de las cosas que se podría eventualmente estudiar son acciones por una eventual prevaricación administrativa en contra de los funcionarios de extranjería, contra las personas que han promovido esto, pese a que, insisto, en todos los tonos, todos los relatores, el señor Felipe González, la Comisión Interamericana, los tribunales nacionales, les han dicho que esto es ilegal, y también yo creo que el gobierno está retrasando el decreto que implementa la nueva ley porque sigue siendo mucho más fácil expulsar personas basadas en este decreto ley 1094. Pienso, en todo caso, y aquí, digamos, uno tiene que intentar ser optimista, no un optimismo irreflexivo, un optimismo sí moderado. Creo que el proceso constituyente podría ser una oportunidad para poder rediscutir los términos del pacto social, no solo aquellos que son necesarios con todos los pueblos que viven dentro de Chile, sino también entender o repensar la fraternidad a nivel humano. Creo que hay algunas cosas que se pueden hacer, obviamente, no solamente desde lo jurídico, de adaptar tal o cual norma. Creo que sería importante, obviamente, o sea, digamos, creo que esto es un problema que va a requerir un abordaje con múltiples aristas, pero creo que una de las cosas, o algunas de las cosas en que se podría avanzar en primer lugar, es en constitucionalizar ciertas obligaciones de tratados y de otros instrumentos de derechos humanos, en crear o en poder establecer una definición de prohibición de discriminación en la línea con el derecho internacional, además obviamente de fortalecer los mecanismos de protección. Creo que hay que tomar algunos de aquellos organismos de protección que han dado, digamos, o sea, que han funcionado bien, y corregir algunos de los defectos que tienen. Por ejemplo, tomar, yo creo, todo ese lado más luminoso de la Defensoría Penal Pública, de la Defensoría de la Niñez, del Instituto de Derechos Humanos, creo que, y pensar en alguna institución con una verdadera autonomía, una institución que pueda, en ese sentido, ayudar a concretar estos objetivos, pensar en alguna protección reforzada de grupos históricamente vulnerados, el estructurar un sistema de garantías, no solamente de instituciones y de acciones, porque el derecho llega siempre tarde, sino también de formación efectiva de las policías, de formación de la policía fronteriza, porque sigue siendo, no solo en este gobierno, sino también en los anteriores y también a nivel comparado, donde más se provocan vulneraciones de derechos humanos es justamente en frontera, porque es un espacio bien opaco a la hora de poder tematizar graves violaciones de derechos humanos. Cuando el agente migratorio te dice que no tienes el dinero suficiente, cuando el agente migratorio eventualmente condiciona el ingreso de una persona después a cambio de alguna prestación, incluso de alguna prestación ilícita, en fin, todo ese tipo de cosas requieren que exista requieren que exista una adecuada capacitación, porque, insisto, sigue siendo una de las zonas más opacas donde se producen graves vulneraciones de los derechos de las personas, porque quienes están en Chile, si bien tienen igualmente una situación desfavorecida, hoy cada vez más existe desde la sociedad civil un apoyo, pero la frontera sigue siendo un espacio opaco y donde se pueden fomentar muchas violaciones graves de derechos humanos. También creo que va a ser importante empezar a reflexionar sobre el desplazamiento humano por motivos de cambio climático. Hasta el día de hoy, no solo nuestra legislación en materia migratoria, digamos, puede y debe mejorarse, sino que también nuestra legislación en materia de protección internacional, y ahí probablemente quien podrá decir mucho al respecto es la profesora Rita Lagis, que también nos estaba acompañando, en general solamente abarca la protección por motivos políticos, y a veces ni siquiera eso. Hemos visto varios casos en este gobierno que han tratado de limitar todo lo posible las hipótesis de protección y refugio. Se ha tenido que judicializar, diría yo, mucho más que antes, aunque los casos son reservados, entonces no se puede analizar demasiado, pero cada cierto tiempo uno ha escuchado también de algunas fuentes dentro del gobierno
todavía que dicen que los planes eran ojalá que no ninguna persona fuera admitida como refugiado, siendo que no depende de uno eso, sino que va a depender de que alguien se encuentre o no en las condiciones de la convención. También inclusive en los casos aberrantes, que uno solo lo podría explicar por, no sé, sujetos de la calaña de Galio, Bellolio, esto de denegar el estatus de refugiado a niñas que podían ser sometidas a mutilación genital femenina. Uno dice, pero si esto no es refugio, ¿qué puede llegar a serlo? O también el hecho de que el gobierno de Chile haya invitado supuestamente con los brazos abiertos a la población venezolana en Cúcuta, que el gobierno de Chile haga eco, creo que con razón, de los informes que dan cuenta de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, que incluso han motivado que se pueda abrir una investigación a nivel de la Corte Penal Internacional, y por otro lado, deportar a esas mismas personas en situación de pandemia, lo que demuestra un compromiso, lo que demuestra al menos un doble o un triple estándar. Por un lado se dice una cosa, y por otro, sin embargo, no se da esta hospitalidad y este trato humano que merecen quienes huyen de la miseria, del hambre, de la persecución política. Debe también, además de todas estas reflexiones, digamos, de reflexionarse de las personas que puedan ser desplazadas por el cambio climático, tanto a nivel interno como a nivel internacional, porque todo lo relativo al cambio climático no es solo algo no es solo algo que podamos resolver nosotros desde Chile, sino que va a requerir todavía más esfuerzos a nivel de comunidad internacional, y creo yo también que debiera tipificarse o que debiera al menos avanzarse en la protección contra la incitación al odio. Esto es por nombrar algunas propuestas. Algunas de estas las presentamos con la profesora María Emilia Tillú ante una de las subcomisiones de la Comisión Transitoria de Derechos Fundamentales, y porque creemos que es importante y es una cosa urgente también el entender que la criminalización de la movilidad humana, como ha venido haciendo este gobierno, pero no exclusivamente este gobierno, como han venido haciendo otros gobiernos a nivel doméstico, como han venido haciendo también otros gobiernos a nivel regional, no fomentan que la gente viaje menos. Es cosa de ver las tragedias de las personas ahogadas en el Mediterráneo, porque las políticas o bien de Europa Fortaleza o las políticas de muros en Estados Unidos no fomentan que la gente deje de tener necesidades y que deje de tratar de huir de un ambiente en que probablemente no se siente segura criando a sus hijos y su familia, sino que fomenta la proliferación del crimen organizado, que es una de las cosas que también se hablaba en las ponencias anteriores. Entonces, desde esta perspectiva, creo que nuestra legislación todavía vigente, que este decreto ley 1094, que es el que se sigue aplicando, vulnera todas estas obligaciones. Eso ya se ha dicho, creo que hasta la saciedad, y no sé cómo estoy en el tiempo para ver si puedo abordar algún otro punto específico, o tengo ya que ir cerrando. Quedan 2 minutos. Chuta, perfecto. Entonces voy a cerrar brevemente. ¿Sí? El decreto ley 1094, entonces, como decíamos, lamentablemente no es solo una pieza de museo institucional o una curiosidad de la Guerra Fría. Lamentablemente existen otras tendencias, como por ejemplo esta idea de la criminalización de la migración, de lentamente ir generando un derecho administrativo que es materialmente indistinguible del derecho penal, sea en materia de expulsiones, de la capacidad de detener a personas sin orden judicial, de también realizar este tipo de operativos, incluso fuera del control fáctico de los tribunales, que va dándole nuevos bríos a esta antigua normativa, y lamentablemente también en el debate público sigue siendo, por un lado, muy útil electoralmente para algunos inescrupulosos, digamos, el endilgar los problemas a los migrantes, y por otro lado, también políticamente para otros. Yo veo que muchos sienten que no ganan nada al defender a las personas migrantes. Digamos, obviamente no hablo de todo el espectro político, pero buena parte de las personas prefieren callar porque saben que en realidad no tienen mucho que ganar a este respecto, y creo que uno no debiera dejar de hacer lo correcto solamente por pequeñas o por grandes ganancias políticas. Creo que esa es una cuestión que se debiera reflexionar, y sobre todo digamos, el peligro de algunos programas que tratan de explotar lo peor de estas tendencias que se han visto de la ultraderecha a nivel mundial. Así que
Eso es lo que yo quería comentar. Creo que es importante rehacer tanto la legislación que actualmente se usa para echar a las personas, e incluso creo que la ley nueva, digamos la que no ha entrado todavía totalmente en vigencia, creo que tiene otros problemas, pero no alcanzamos a hablar de eso, pero solo les digo que tenía tantos problemas que hasta el Tribunal Constitucional en algunos casos por unanimidad ha hecho abajo algunas normas. Y el Tribunal Constitucional no es un ejemplo del progresismo precisamente. Así que eso es lo que quería comentar, y nuevamente gracias por poder compartir con ustedes en esta instancia. Creo que es muy importante la labor que están desarrollando con estos estudios. Muchas gracias por la exposición y muy bueno también poner elementos diversos en discusión: el proceso constituyente, la distintas formas de discriminación, la política migratoria, y, y me parece que esto justamente amplía la mirada de estudio, que hay que estudiar también el contexto político del país al momento de enfrentarse a la migración, y que se ve reflejado en los fallos. Incluso yo he tenido la oportunidad de estudiar fallos también en las que Francisco ha sido actor de los recursos, así que son también cuestiones que deben tomarse a consideración dentro de las estrategias también judiciales. Le damos el paso a la profesora Liliana Galdames, que está a cargo en esta jornada del comentario de las ponencias, para después también, si la profesora Rita quisiera también participar, y al final una pregunta del público. Muchas gracias, Rodrigo. Quería agradecer y saludar y felicitar las ponencias que hemos tenido hoy día. Y también quería ofrecer la palabra, ya que Imai se incorporó ahora, para que al final quizás puedas cerrar. Voy a hacer el comentario ahora, si te parece, para que al final tú puedas hacer un par de últimos comentarios. Yo diría esto, y realmente intentaré ser breve. Me parece que son interesantes las tres miradas, y las tres miradas son, diría yo, coincidentes desde distintas dimensiones, no de la cuestión del abordaje, del tratamiento de la migración. La exposición de Consuelo Gil y el trabajo que está haciendo Instituto Nacional de Derechos Humanos en Arica es, en cierta forma, de estas tres ponencias, seguramente la que más se acerca a la verdad, no iba a decir la verdad, a la realidad, ¿no? A la contingencia, a la vida diaria, a lo que implica los desafíos que nosotros estudiamos y analizamos en torno a la migración, y ella pone de relieve, interesante que ella plantee tres etapas en lo que ha sido la movilidad en la zona norte, importante como ella identifica en el año 2019 a partir de algunas normativas, ¿no? Dictadas en el actual gobierno, plantea también cómo esas normas han influido. Esto me llama la atención, esas normas, especialmente la de visa de responsabilidad democrática, fue pensada, presentada, argumentada como un paso adelante, ¿no? Como la posibilidad de reconocer estas condiciones de refugio, podríamos decir, o de reconocer los problemas en los países de origen de las personas que provienen especialmente de Venezuela. Sin embargo, eso que se planteó como una visa que permitiría esta migración segura, ordenada, regular, termina convirtiéndose en una forma de exclusión, ¿no? Y en una forma de mayor precarización, vulnerabilidad, si se establece esta visa, pero se entregan muy pocas. En el caso personas que están en situación de refugio pueden solicitar su reconocimiento como personas en condición de refugio. Todo esto va dejando en un limbo a las personas que se encuentran en la frontera. Yo encontré muy interesante este trabajo que está haciendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos con la realidad, ¿no? Con los territorios, con lo que pasa en ese espacio que para nosotros sigue siendo desconocido, que es la frontera y los entornos de la frontera. Ella pone la alerta también sobre el tráfico de personas migrantes, y especialmente quienes se dedican a facilitar ese tráfico, como un problema que desde la centralidad de Santiago resulta o puede parecer lejano,
o incluso menos visto que los problemas que nosotros apreciamos desde, por así decir ahora, desde de la capital. Entonces, interesante como ella plantea estas normativas que van produciendo más vulnerabilidad. Esa es la particularidad. Y en cuanto a los temas que ella identifica, expulsiones, migración irregular y tráfico de niños, niñas y adolescentes, esto es en cierta forma coincidente también con lo que nosotros desde Santiago hemos identificado como problemas en torno a la migración. Entonces esta es la realidad. Luego me parece a mí que la presentación de Francisco Bustos es una mirada menos desde la necesidad del litigio específico, también lo tiene, pero hay una mirada más general que analiza, ¿no?, la actual legislación vigente y aquella que se va y aquella que entraría en vigencia una vez que se publique el reglamento. Hace también, ¿no?, se refiere, ¿no?, a nuevos que pueda implicar la migración, como los que se relacionan, ¿no?, con el cambio climático, se refiere a los racismos que también hemos visto como una constante en las presentaciones que hemos tenido. Él pone la atención sobre un derecho que es poco garantista, un derecho atrasado, que plantea márgenes importantes de discrecionalidad, y también llama la atención, a propósito de estos problemas emergentes, todo lo que se relaciona con los delitos de odio y el fomento de la discriminación y de la estigmatización de las personas migrantes, y también introduce el factor del proceso constituyente como un espacio interesante para poder incidir de cara a generar otros estándares en el trabajo con las personas, con los problemas que plantea la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes. Y en último lugar, pese a que fue la segunda en la presentación, porque supongo que ahora le vamos a dar el pase, Imay Ortiz plantea una mirada más institucional sobre la migración, quiero decir, más desde el trabajo que desarrolla el Ministerio Público. Me parece interesante que ella identifique que aquí hay podríamos decir, un desafío de futuro, que a lo mejor todavía no ha tenido tanta consistencia en el trabajo del Ministerio Público, pero da la impresión de que hay también unos ajustes en el registro de la información que tiene el propio Ministerio Público, no solo en materia migratoria, sino en otros, que les permitan quizás trabajar con el más desagregado, los elementos, para poder hacer estudios más generales sobre tanto como víctimas o personas imputadas. Ella dice que no es un fenómeno nuevo. Es interesante el dato de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Católica. Interesante también, yo no lo había visto, no es un elemento del que uno tenga registros, como esta migración que se produce interna desde la frontera, no desde la frontera, sino desde el norte a Chile, a propósito, hacia el centro, a propósito de la crisis del salitre y la semejanza que ella hace entre la condición también de vulnerabilidad en que se encontraban esas personas, tanto así que da lugar a una escuela de servicio de trabajo social, aunque yo creo que la diferencia entre ese proceso y el que vemos es que la reacción institucional, estatal, sigue siendo muy débil. Más que débil, creo yo que todavía no termina de hacerse cargo de los desafíos que ella plantea. Me refiero a políticas públicas, normas sobre migración, trabajo con hacia especialmente niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas mayores, pueblos indígenas personas de pueblos indígenas que están en situación migratoria. Interesante también como ella se refiere a un trabajo que está siendo como intuitivo dentro del Ministerio Público, en el sentido de incluir personas que colaboren en labores de traducción formal o informalmente. Es decir, me da la sensación de que hay unos desafíos que
uno esperaría que puedan ir siendo más sistemáticos, más consistentes para generar respuestas también que se hagan cargo de esos problemas que por ahora no parecen tener de cara al Ministerio Público una consistencia fuerte, y también eso es coincidente con lo que nosotras hemos investigado en el proyecto, que es que en general las personas migrantes recurren en Chile a la justicia principalmente cuando se trata de recurrir, revisar, solicitar tutela o protección en el caso de expulsiones, ¿no? Ese es el principal espacio de litigio y de participación en el sistema de justicia, y en cualquier área, digamos, de la administración de justicia y organismos auxiliares y organismos de investigación, en general hay una reticencia importante. Así que yo diría que muy interesante y complementaria a las tres ponencias, ¿no? La realidad, diría uno, lo que está pasando institucionalmente con el Ministerio Público, y por el otro lado una mirada más general, que es la que plantea Francisco a propósito de la situación jurídica en que se encuentran las personas migrantes, la discrecionalidad, y creo que hay una coincidencia en cuanto a la vulnerabilidad, una cierta invisibilidad, y dentro de las personas migrantes, algunos grupos especialmente vulnerables como serían mujeres, niños, niñas y adolescentes. Yo me quedaría por eso, por el momento ahí, y quizá ofreceríamos la palabra para alguna pregunta que pueda hacer con un par de ideas su presentación. Pero vamos con las preguntas, si les parece primero. Sí, hay una pregunta de la profesora Rita, que va a ser una pregunta para las ponentes, y ahí eventualmente puedan complementar ideas que hayan quedado pendientes antes también. Gracias, Rodrigo, gracias a las invitadas y invitados, y también a los comentarios de la profesora Liliana. Y me gustaría saber un poco sobre el tema del tráfico irregular de migrantes, y sobre todo si desde vuestra perspectiva, ya sea del INDH o de la Fiscalía, tienen respecto del perfil, no de las víctimas, pero del victimario. Es decir, entiendo que en muchas de estas situaciones el traficante es también una persona migrante, y que también está en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Y que probablemente esa razón lo llevó también a participar en la comisión de ese delito. Y eso es así, porque muchas veces el discurso por parte de ciertas autoridades es de que el tema del tráfico está detrás de grandes organizaciones delictivas, ¿no? Que genera mucho dinero, pero hasta que me pregunto, porque no sé, y me gustaría saber si ustedes desde vuestros servicios y trabajo tienen alguna idea de quiénes son las personas que están practicando, digamos, estos delitos, porque si son personas migrantes, también ellas en situaciones muy precarias y vulnerables, ¿de qué forma la persecución penal, ¿no? de este delito, una vez que se sabe de su existencia, puede agudizar o agravar la situación ya precaria, ya vulnerable de la persona que victimaria, ¿no? del que cometió ese delito, ¿no? Es decir, si ese contexto, digamos, es considerado o no a la hora en que estos casos les llegan, sea al INDH, ya sea después a la Fiscalía, al Ministerio Público, cuando ya hay una acción penal, digamos, en inicio. Entonces me gustaría saber si tienen algunos datos al respecto. ¿Les parece ir respondiendo en el mismo orden de la exposición? Consuelo. Sí, efectivamente, como lo mencioné en la exposición, al principio, cuando se empiezan a detectar estos tráficos de inmigrantes a partir del 2013, 2014, 2015, allí sí se detectó una organización, como lo mencioné, que eran básicamente personas peruanas y que tenían toda una estructura con jerarquía, mando y funciones específicas. Por ello se los condenó también por asociación ilícita. Pero hoy en día, en realidad, como hemos podido constatar, hoy día la figura del
traficante o del coyote, o el trochero, como le llaman, porque esto de pasar por clandestinamente, los venezolanos le llaman trocha, ir por la trocha. Son efectivamente jóvenes, muy jóvenes venezolanos. Entonces nosotros, como tenemos también un doble rol, muchas veces de atender a la población privada de libertad, también hemos podido saber de sus problemas. Y efectivamente son gente que quedó, muchos de ellos varados, no pudiendo ingresar a Chile, con las dificultades de la pandemia, no teniendo trabajo. Entonces empiezan y dada su juventud, ¿no es cierto?, empiezan a asociarse con otras personas que trabajan en esto, y efectivamente hoy día las personas, los coyotes, todos los que cayeron el año pasado y este año son todos venezolanos y muy jóvenes. Entonces sí, es un tema, porque vemos allí también una persona vulnerable, con una enorme dificultad que el ser humano no todos los días se enfrenta, que sale de su país, trata de emigrar, se ve atrapado por una pandemia, y en fin. Pero sin embargo, bueno, han cometido delitos, han estado privados de libertad, y hoy día, como se señalaba, se les presenta otro problema, aparte de estar privados de libertad, ¿no es cierto?, sin ninguna red de apoyo, extranjeros sin domicilio en Chile, en una pandemia, con todo lo que significa restringido todo el acceso, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo de personas, de familias, de encomiendas a la cárcel. Entonces, hoy día se ve agravado también porque la mayoría de ellos tienen de expulsión judicial y no se pueden llevar a efecto. Hoy día salía en el periódico que habían sido expulsados 35 personas, y 2 por tráfico ilícito de migrantes, y en prisión hay muchísimos. O sea, yo diría que deben superar los 30, 40, 50 personas, o más. Entonces, hay muchas dificultades para las expulsiones, por estos vuelos, porque el país no los recibe. Venezuela tiene que dar su beneplácito para que el inglés se pide que los identifiquen, que quiénes son. Entonces vemos también ahí hay otro efecto, ¿no es cierto?, otra situación de precariedad de inmigrantes venezolanos que han enfrentado esta dificultad de verse abandonados en un país extranjero como en el Perú, y han buscado esta vía de subsistencia de forma ilegal. Evidentemente que es así. Muchas gracias, profesora. ¿Y May? Sí, bajé el volumen. Me di cuenta que en realidad estuve como 7 minutos hablando sola, porque no sé, achiqué la pantallita y no me di ni siquiera cuenta cuándo cayó, porque precisamente la parte que expuse tiene que ver con esta pregunta, que son el oficio con los criterios de actuación para los fiscales respecto de los delitos de trata de migrantes, de trata de personas y tráfico de migrantes, que es de diciembre del año 2020, y también hice mención a los 2 fallos que tenemos de la agravante del artículo 12, número 21, precisamente respecto de 2 personas, 2 víctimas haitianas, donde queda clara es interesante cómo razona el tribunal para llegar a la conclusión de que lo que motiva el delito, son 2 homicidios frustrados, lo que motiva el delito precisamente, porque habían otras personas, sin embargo solo las agrega a ella, es esta odiosidad, este odio tanto por el color de piel como por su situación de extranjero. Sobre la pregunta en cuestión, bueno, el instructivo está muy regulado, público, así que como todos los instructivos con criterio de actuación del Ministerio Público, por lo tanto lo pueden mirar. El oficio, les digo al tiro el número 841-2020, el 22 de diciembre del 2020, y lo que sucede acá, lo que plantea la profesora es, bueno, propio también de todos los crímenes organizados, también sucede en el tráfico de droga y en otros, de que hay una estructura, digamos, que es como sobre todo si esta es más o menos piramidal, donde los últimos eslabones de esta cadena de crimen organizado normalmente también son personas en mucha situación de vulnerabilidad. Esto también lo encontramos en el tráfico de droga, con los burreros,
las personas que se tragan ovoides, etcétera. Por lo tanto, es un fenómeno más o menos común, y por lo tanto, acá dentro de las instrucciones generales es darle especial énfasis a la investigación de la asociación ilícita, que es un tipo de asociación ilícita regulada especialmente en este delito, que está en el 411-15 del Código Penal. Y también hay se transcribe o se traspasa al oficio como criterio de actuación la obligación de no criminalización a los migrantes, que es llevar al oficio el artículo 5 del protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que además complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita por Chile, que señala que los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al presente protocolo por el hecho de haber sido objeto de alguna de las conductas anunciadas en el artículo 6. Y esto se traspasa, y el artículo 6 es las conductas tipificadas en el artículo 11 bis del Código Penal. Y esto se traspasa a los criterios de actuación de manera tal que los fiscales al momento que investigan tengan muy presente esta circunstancia. Ahora, hay momentos, claro, en que se confunden, que es difícil distinguir, que cambia el rol, que de ser objeto del tráfico se convierten en autores del delito en distintas labores, como los coyotes, etc. Pero acá también, pero hay indicaciones de manera de cómo modular la persecución dependiendo del lugar, lo mismo que en tráfico de droga y todos los otros delitos que son constitutivos de crimen organizado, a mirar y modular la intensidad de la persecución penal dependiendo del nivel de la organización en que se encuentre, y por eso que también acá se da mucha importancia en este oficio a investigaciones de otro tipo de delito conexo a este, que permiten además identificar quiénes son realmente los que están lucrando con el delito y de alguna manera los que son controladores de esta organización y de este negocio, ¿no? Y por lo tanto una regulación especial respecto del lavado de activos que puede tener por base o la trata de personas o el tráfico de migrantes. Y sobre los datos y el perfil, creo que hay un documento interesante que presentaba exponer, y justo en el momento en que quise compartir pantalla me di cuenta que no estaba, que están publicados y que es la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, datos 2011-2020, donde es del Gobierno de Chile, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Nosotros como Ministerio Público somos parte de esta mesa, y ya no se los alcanzo a mostrar, pero están con gráficos en las causas, víctimas del delito de persona, y está bastante perfilado respecto del delito de trata de personas, dependiendo de la finalidad, si finalidad sexual, si finalidad laboral, si son mujeres, si son hombres, lo mismo respecto al tráfico, cuántas niñas y adolescentes, de qué países son, y también a cuántas causas ha dado origen, cuántas se encuentran formalizadas, cuántas con condena, cuántas con investigación. Está bastante perfilado, por lo tanto esa información está disponible, ustedes la pueden buscar, es del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en Mesa Intersectorial de Trata de Personas, que en el minuto que quise compartir para mostrarles estas cifras, me di cuenta que ya llevaba mucho rato hablando sola, así que ahora no voy a volver a dejar pequeña la pantalla. Solo por último, bueno, mencionarles los dos, uno del Tribunal de Angola y el otro del Tribunal de Santiago, que son donde se ha aplicado la agravante del artículo 12, número 21, respecto discriminación racial, pero en estos dos casos además son personas migrantes, por lo tanto el racionamiento del tribunal también apunta hacia la situación, el migrante en situación de vulnerabilidad. Y por último, bueno, que no sé si alcanzó a escuchar esto que decía Liliana, principalmente nuestro gran desafío es efectivamente volver a construir puentes hacia, sobre todo, la migración irregular, que por motivos explicables, ¿no?, están alejadas de la justicia, ya que solo existe una protección. También hay un protocolo de protección que es parte de esta mesa intersectorial, pero en tanto sean migrantes víctimas o trata de personas o tráfico de migrantes. Y por lo tanto, todos los otros delitos que como parte de la población también podrían ser víctimas, no existen estos puentes para acceso a la justicia,
y además se intersecciona además respecto, sobre todo los migrantes irregulares, muchas veces otras causas o situación de vulnerabilidad, y ahí no sé si es el caso de escuchar un caso concreto que teníamos de una víctima de violencia intrafamiliar y que no nos podíamos comunicar con ella. Entonces ahí el gran desafío es poder generar estos puentes cuando sean víctimas en nuestras instituciones en materia penal, en los distintos delitos que puedan ser, especialmente además aquellos que son partes de otros fenómenos o manifestaciones de otros fenómenos de discriminación, como en general son los delitos de violencia de género o los delitos sexuales. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Ahora le damos el paso a Francisco, que es la última respuesta, y ya vamos a ir cerrando ya el ciclo de conversaciones. En algún momento se me cayó un poco la conexión. ¿Es la pregunta sobre los victimarios o si la profesora podría...? Sí, era un poco desde la experiencia de los trabajos que cada uno desempeña, se tienen información respecto del perfil del victimario, de las personas que cometen el delito de tráfico de migrantes, porque dado que Consuelo mencionó que en muchos casos muchos de ellos son migrantes, ¿no? Son personas que también están en situación de vulnerabilidad y muchos de ellos son de nacionalidad venezolana. Y si eso es considerado o ese tipo de contexto, digamos, es utilizado o considerado a la hora de evaluar estos casos, ¿no? Que les pueden llegar, en este caso usted, por ejemplo, como abogado. Perfecto. La verdad, yo principalmente lo que hago es presentar acciones en materia de órdenes de expulsión. Entonces, generalmente, como ni siquiera hay pie para un procedimiento administrativo como la gente, presentar descargos, en realidad eso no es muy tematizado ahí, pero sí, a propósito de la pregunta, mucho antes, yo recuerdo el año 2014, cuando estaba haciendo mi práctica profesional, en algún minuto nos pasó, digamos, que estábamos atendiendo personas también para oponerse a estos decretos de expulsión, y que una de las personas identificó en la sala de espera de la Oficina de Derechos Humanos de la CAJ al coyote que lo había traído. Entonces, claro, efectivamente, el crimen organizado, digamos, si bien muchos de estos son negocios que mueven muchísimo dinero, a las personas que usan en estos puestos más visibles, también son muchas veces personas vulnerables, un poco menos vulnerables, y que también a la larga, digamos, prefieren sumarse a estas cadenas, digamos. Pero sí, ese es un tema, y yo creo que habría... yo no lo he visto en alguna causa penal en concreto, pero creo que esas circunstancias de esta persona que fue originalmente víctima y que luego pasa a ser victimario debiera tematizarse de alguna manera, aunque yo, más allá de ese caso que en su momento pensé que era algo anecdótico y que luego me di cuenta que reflejaba, como dice la profesora Rita Lajes, efectivamente refleja una de las formas en que funcionan este tipo de negocios ilícitos transnacionales. No me ha tocado verlos como para poder dar una respuesta, entonces yo también escucho lo que dijeron mis predecesoras. Muchas gracias, Francisco. Por nada. Bueno, esta fue la última respuesta del ciclo de esta parte. Me gustaría darle el paso a la profesora Liliana si quisiera hacer unas palabras de cierre, y eventualmente también las ponentes para concluir nuestra jornada de hoy. Rodrigo, yo te quería nuevamente agradecer las miradas que se han planteado acá. Nosotros solemos estudiar muchas veces tanto por libros y más teorías, jurisprudencia, pero creo que la aproximación que tienen ustedes sin duda que termina de completar y encajar también con el trabajo que está haciendo el proyecto Anillo sobre migraciones contemporáneas y desafíos para el acceso a derechos, para el reconocimiento en el acceso a derechos. Así que yo solamente quería terminar por agradecer. Seguramente esta va a ser de nuestras últimas actividades en el marco del proyecto, pero seguiremos trabajando en el campo de las migraciones y ojalá podamos constituir ahí una
redes de trabajo que nos permitan colaborar en estos espacios que hemos detectado que sería muy importante que pudiéramos ofrecer quizás enlaces o apoyos o, en fin, las formas que sean necesarias para poder avanzar en las implementaciones que se han identificado aquí. Así que en mi caso, en nombre del proyecto, le agradezco mucho a todos y todas por acompañarnos estos viernes que sabemos que el segundo semestre ya es difícil. Así que muchas gracias. Y también a mis colegas del proyecto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Que tengan Gracias. buen fin de Caídas por la semana. conexión. Muchas Chao, gracias. chao. Buen fin de Chao. semana, que descansen. Gracias, Gracias. igualmente.